Bueno, estamos acá con Marcelo Gama. Marcelo, la verdad, un gustazo enorme que puedas participar en este ciclo de charlas con estudiantes Innova. Nos pone muy contentos que un referente del periodismo como vos nos ilustre un poco acerca de un montón de cuestiones que nos interesan y que están pasando en el deporte. Tenés una larga experiencia dentro del periodismo y en este último tiempo se te ha visto vinculado a un proyecto que no sé si es nuevo, estaría bueno que vos por ahí nos cuentes, que es Analytica Sports, para que nos cuentes un poco de qué se trata y después también, bueno, preguntarte por qué te interesó tanto este tema por el cual arrancaste con este proyecto. Bueno, primero gracias por invitarme, gracias por contactarme para poder charlar con ustedes. De entrada me interesó mucho todo lo que era el proyecto y todo lo que está desarrollando estudiantes con Estudiantes Innova. Y a ver, para hacer un rápido recorrido, Analytica Sports es un proyecto, o fue un proyecto en el cual yo estuve hasta hace algunos meses. Ahora estoy desarrollando uno nuevo que se llama Big Data Sports, que conecta con un podcast que comencé hace algunos años, hace casi 4 años, pero en definitiva el camino es el mismo. La idea era empezar a empaparme un poco más y a vincularme un poco más con todo aquello que tuviera que ver con la innovación y con la tecnología en el deporte. Lo que me pasó fue después de mucho tiempo de estar trabajando en periodismo deportivo, como nos suele pasar a las personas en general cuando cumplimos una determinada edad, sentía que estaba aburrido de mí mismo, sentía que estaba repitiéndome con las cosas que estaba encarando y como el deporte me gustó siempre, me sigue gustando y me va a seguir gustando, me propuse abordarlo de otra manera. Coincidió con empezar a notar que había mucha tecnología que estaba llegando al deporte, me empezaron a llamar la atención por qué los preparadores físicos usaban los GPS, cómo aparecieron los analistas de datos, los analistas de rendimiento, y dije, bueno, acá está pasando algo. Mejor que le preste atención y mejor que me involucre con esto, porque no, entre otras cosas, no quería perder el tren, no quería perder la idea siempre de estar, no me gusta usar la palabra vanguardia, de estar al tanto de lo que estaba sucediendo en tiempo real, esa es la idea. Entonces, bueno, dije, ya está, me corro un poco de la trinchera diaria, en la medida de lo posible, y me empecé a dedicar a esto y lo estoy plasmando a partir de escribir notas, de hacer un podcast, de dar charlas, de ir yo a ver charlas ahora en este formato online, pero bueno, ese es un poco el largo resumen de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y vos, Marcelo, digo, en una nota, digo, porque hemos leído varias notas que son, la verdad, muy interesantes, a partir de esta explosión de la que vos hablás de herramientas tecnológicas en el deporte, yo te escuché decir que estábamos ante la presencia de una etapa nueva en el deporte global. Por ahí preguntarte si, bueno, ratificás esa definición, que es una definición fuerte, la verdad que está muy interesante para pensarla, y bueno, ¿por qué pensás justamente, no, que es una nueva etapa que se abre en el deporte? Porque yo creo que la tecnología ha impactado en diferentes maneras en el deporte. Una de ellas es lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es la de poder conversar a distancia, poder haber generado una plataforma OTT como hizo Estudiantes o haber desarrollado un canal en YouTube. Nosotros estamos charlando en este momento, pero somos plenamente conscientes de que cualquiera lo va a ver en el momento que pueda, no en el momento que lo estamos haciendo. Ese me parece que es un cambio fuerte. Entonces, si el deporte empieza a ser un contenido que la gente consume cuando tiene tiempo, cuando tiene ganas, cuando quiere entretenerse, entonces empezamos ahí a ver que hay un cambio de paradigma. ¿Y cuál puede ser el cambio de paradigma? Y que a lo mejor a mucha gente ya no le resulta indispensable cuando ve deporte verlo en el momento que sucede, ver los 90 minutos de un partido cuando se está jugando el partido, sino que hay muchos que ya eligen verlo en otro momento.
el otro día veía datos, por ejemplo, por afuera del fútbol, de la ATP, de la Asociación de Tenistas Profesionales, que ellos decían que, según estudios que ellos tienen, a toda la gente que le gusta el tenis, el 55% de la audiencia lo consume vivo, pero el 45% lo consume bajo demanda. ¿Qué significa eso? Que ven las repeticiones en algunas plataformas, ven resúmenes en redes sociales. Bueno, nosotros venimos de una época donde el deporte era primero ir a la cancha. Si no lo veías en la cancha, yo crecí en esa época, te lo perdías. Si no lo veías por televisión en el momento que pasaba, te lo perdías porque tampoco se repetían todos los... Entonces ahí ya estamos ante un cambio importante y que es global porque está sucediendo en todos lados al mismo tiempo. Lo cual no significa, porque a veces esto despierta mucha confusión, no significa que a mí o a otros nos siga gustando ver el partido en el momento que se está jugando el partido. Y a mí la verdad que no me gusta ver partidos de fútbol grabados, me gusta verlos cuando suceden. Pero entiendo que otras partes del deporte sí me gustan verlas en una repetición o en un resumen. Y también veo que hay una generación que solamente lo consume de esa manera, lo cual no quiere decir ni que le interese menos que lo que nos interesaba a nosotros cuando veíamos los 90 minutos del partido completo. Eso por un lado. Por otro lado, la tecnología también ha impactado en la preparación de los equipos. Vuelvo al ejemplo de lo que decía antes de los GPS. Los GPS les permitieron a los profes empezar a individualizar el entrenamiento de los futbolistas, de los jugadores o las jugadoras de hockey, de los jugadores de básquet, de cualquier deporte. Entonces, si aparece una herramienta que dice que un jugador tiene que en una planificación, hoy tiene que entrenar físico 30 minutos y hay otro que tiene que entrenar 40 y hay otro que no tiene que entrenar porque los datos indican que corre riesgo de lesión y es mejor que hoy descanse, bueno, ahí también estamos ante un cambio global, y aunque no todos los clubes ahora tienen acceso a la tecnología y no todos tienen acceso al mismo tipo de tecnología, ahí también tenemos un cambio. Antes un preparador físico entrenaba a todo un plantel por igual y lo entrenaba según su olfato, según su intuición, creía que determinada carga de física era suficiente y a veces acertaba, a veces se equivocaba. Bueno, ahora pueden acertarse y equivocarse también, pero por lo menos trabajan con datos que les permiten planificar de otra manera como lo que están haciendo. Entonces, lo que vemos es que la tecnología no es una religión, pero es una herramienta muy, muy interesante para poder cuantificar lo que un preparador físico está haciendo. Entonces me parece que en ese sentido el deporte va hacia un cambio muy grande y ese cambio está sucediendo ahora, ¿no? ¿Te parece, en relación a esto que decís, nosotros siempre decimos que la tecnología es una aliada para el norte que uno se dirige? No te marca el camino, pero sí te ayuda a transitar ese camino que uno se propone. ¿Coincidís con esta forma de ver? Y bueno, en relación a eso, ¿cómo? Porque al mismo tiempo la calidad de ese norte también va a definir qué uso o no hacemos de la tecnología. Yo creo completamente en eso, y lo creo no solamente para el deporte, para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. O sea, yo no quiero estar pendiente de esto todo el tiempo, que es mi teléfono. En todo caso, quiero que él esté pendiente de mí. Entonces, quiero hacer, y es difícil, hacer un uso sano de la tecnología. Entonces, cuando estamos hablando de otras cosas que significan el desarrollo de un deportista a cualquier nivel, o el trabajo que hacen los entrenadores, los preparadores físicos, los fisiólogos con el deporte, la tecnología debe ser un aliado, tiene que ser un soporte para lo que el profesional del deporte o el deportista sabe, o en todo caso aquello que lo impulsa a querer conocer algo nuevo o aprender algo más.
muchas veces cuando hablamos o se promocionan los que son por ejemplo, los software de análisis de rendimiento, o los mismos GPS para la preparación física, o cualquier otra herramienta, aquellos a los que les gusta correr y son runners, son corredores urbanos, empezaron a usar relojes que les marcaban cuántos kilómetros habían recorrido, qué calorías habían consumido, incluso mucho antes que profesionales del deporte empiecen a usarlo. Preguntarte por ahí si hubo algún caso concreto que te haya llamado la atención en algún momento de tu carrera periodística, como para que vos hayas empezado a incursionar en este tema, o al mismo tiempo, o puede ser también, digo, de algún ejemplo en la actualidad en el deporte que a vos te parezca, ¿no? Puede ser que te llame la atención en el manejo de esos datos o de la tecnología que esté desarrollando. Aparecieron tenistas como Andy Murray, Novak Djokovic, que también empezaron a tener inversiones tecnológicas, entonces ahí yo particularmente me empecé a dar cuenta de que algo estaba pasando. Yendo concretamente a algún caso que para mí explique bien este momento que estamos viviendo, yo iría a un caso que fue muy comentado, sobre todo el año pasado, y que tiene que ver cómo el uso de los datos impactó de una manera positiva en un club que tenía que reemplazar a un futbolista por otro y buscaba no cambiar su sistema de juego. Ese club fue el Betis. El Betis había cedido a un jugador que se llama Fabián Ruiz al Napoli. El Napoli decide comprar el pase de Fabián Ruiz, y cuando buscan su reemplazante con la idea de no cambiar el esquema de juego del equipo, lo que hacen es usar Big Data de las 5 principales ligas europeas con un algoritmo llamado algoritmo de similitud o de similaridad, para que ese algoritmo encuentre al jugador o a los jugadores que se parezca más al futbolista que se acababa de ir. Y con un 86.5 de semejanza, el Betis encuentra a Giovanni Lo Celso, que en ese momento Lo Celso iba al banco en el Paris Saint-Germain, no jugaba regularmente, y entonces deciden, bueno, vamos a traerlo. Y finalmente Lo Celso termina rindiendo muy bien en el Betis, hizo 16 goles, 5 asistencias, y el Betis termina haciendo un negocio formidable porque lo trajo por poco dinero a Lo Celso y se lo termina vendiendo al Tottenham en 70 millones de euros. ¿Por qué para mí el dato es interesante? Primero por lo que significa trabajar con Big Data en el fútbol, que una cosa es trabajar con Big Data en la NBA, en el béisbol, en otros deportes que se juegan en Estados Unidos, donde el uso de los datos es más mecánico ahí, que en un deporte como el fútbol, donde todavía no está muy claro para qué queremos los datos. Acá me parece que hay un ejemplo muy, muy interesante. Y además porque lo que hizo el Betis a partir de los datos fue totalmente contraintuitivo, porque siempre los clubes buscan traer a jugadores que estén jugando, no jugando. Entonces, cualquiera de nosotros, periodistas, hinchas, lo primero que reaccionamos y decimos es un jugador que no estaba jugando en ese equipo. Y si trabajamos con datos, tenemos que darnos cuenta que una ventana de tiempo de 6 meses, a lo mejor es poco tiempo para analizar cómo rinde un futbolista. Pero nuestra intuición y nuestra tendencia en el fútbol nos lleva a analizarlo de este modo. No hace 6 meses que estás colgado, el técnico no lo pone, estamos trayendo un futbolista que no, tenemos que traer a alguno que esté jugando. Y a lo mejor ese jugador no está jugando porque no por motivos futbolísticos, porque a lo mejor ya está cansado de estar en el lugar donde está, porque tiene ganas de volverse, porque a lo mejor su familia no se adaptó, porque le está terminando el contrato y entonces ya está pensando en una transferencia. Entonces, ¿para qué sirven los datos? Y para darnos soporte a todo eso que no vemos y que no sabemos. Por ahí preguntarte, digo, en este conocimiento, ¿no?, que vos tenés, es preguntarte 2 cosas. Primero, si es que está ya tan instalado el uso de datos en el fútbol europeo, básicamente
ya son un montón de clubes los que los usan, no solo digo para atraer jugadores, sino también para analizar el juego, y también paralelamente, por ahí son dos preguntas extensas, pero no importa, tenemos tiempo para escucharte porque nos gusta, es ¿por qué en la Argentina todavía sigue siendo un tema tan, no sé cómo llamarlo, parece a veces que fue un tema espinoso, no podés hablar todavía de los datos? Sí, a ver, en clubes europeos, en la MLS, yo me vendría más cerca también. En algunos clubes sudamericanos, como, a ver, no me voy a extender, no voy a ir por ahí, pero si nosotros queremos explicar el crecimiento en los últimos años de un club como Independiente del Valle de Ecuador, que ganó la Copa Sudamericana y que ahora está en octavo de final de la Copa Libertadores, es por el uso que hacen de los datos. Y es un caso que conozco, que investigué y que hablé con la gente que trabaja con Independiente del Valle, irreprochable. Lo que pasa que también es otra realidad, es un club que tiene dueños. En la Argentina los clubes no tienen dueños, en la Argentina los clubes son de los socios, en consecuencia todas las decisiones que se toman en los clubes son políticas, y muchas veces el uso de comprar o tener licencias de herramientas, de software, implica un gasto para el cual primero es visto como un gasto y no como una inversión. Segundo, hay que convencer a mucha gente, empiezan a aparecer otras cosas. Y después, lo que también pasa acá en la Argentina con el uso espinoso de los datos es que, primero, no siempre estamos usando los datos correctos para analizar el fútbol, ¿no? Vemos muchas veces en los entretiempos de los partidos donde dicen, bueno, y ahora las estadísticas, y las estadísticas son siempre las mismas, ¿no? Posesión, tarjetas amarillas, disparos al arco, y probablemente ese primer tiempo no se explique a partir de ese listado de datos. En todo caso, lo que tendría que haber es alguien que esté trabajando con datos y que en el momento de ponerlo en pantalla elija los datos que sean aquellos que permitan que un espectador que estuvo viendo el partido entienda mejor qué fue lo que pasó y que el comentarista explique mejor aquello que está pensando. Entonces, si lo que vamos a usar son siempre los mismos datos para explicar todos los partidos de fútbol, y probablemente no sean útiles, porque no todas las situaciones se explican con los mismos datos. Y después, por otro lado, lo que me parece que sucede es que, y ahí hay que pactar, muchas veces los datos desafían la percepción. Entonces vemos que vimos una cosa y en realidad los datos indican otra. Decir, bueno, no sé, a ver, Messi tendría que haber jugado más con Banega en el Mundial, y después vas a los datos y vos ves que Messi jugó con Banega y fue el que más veces le pasó la pelota, pero en realidad el problema estuvo en otro lado. ¿Y dónde estuvo el problema en otro lado? Bueno, descubramos dónde estuvo el problema. O si no, al revés. Nosotros terminamos de ver un partido de fútbol en la cancha cuando podíamos ir a la cancha, o ahora, y no sabemos quién fue el que se la pasó más a quién. Para mí me parece inconcebible. Terminó un partido, ¿quién fue el que se la pasó más a quién? Nadie sabe. Pero nadie sabe porque nadie pregunta. Pero ya los datos te explican eso. Y ese es un tema. El otro tema es que no los mismos datos son para todos. Hay datos que son útiles para un cuerpo técnico, pero son absolutamente inútiles para un espectador cuando mira un partido, o para un periodista cuando lo comenta. Entonces a veces también se hacen muchas polémicas con dar datos de quién es el que corre más con el GPS. Entonces salen todos a decir, no, pero el fútbol no es atletismo. No, y estamos de acuerdo, pero los datos de GPS no son para el espectador, no son para el periodista, son para el preparador físico los datos del GPS. Entonces, al periodista y al hincha, está bien sacarle el GPS, pero el preparador físico no se lo saques porque no va a saber qué hacer. Entonces, me parece que lo que hay es una gran confusión con los datos. Y acá creo que una de las
uno de los grandes sentidos que puede tener lo que está haciendo Estudiantes con Estudiantes Innova es generar plataformas que permitan explicar esto. En ese sentido, los datos de alguna forma vienen a ser más eficiente el trabajo de cada uno de los actores, ¿no? De los protagonistas. Como decíamos hoy, una ayuda y viéndolo como una inversión, también pueden generar un ahorro, ¿no? Ahorro en contrataciones más eficientes, en menores lesiones en una temporada, me imagino. Bueno, en todo lo que uno se le ocurra, claro, que podemos tomar mejores decisiones. Claro, totalmente. Por eso, a ver, nosotros estamos formateados de una manera donde, voy a ser políticamente incorrecto, donde en los clubes de fútbol no hay plata. Ese es el seteo mental que tenemos. Los clubes no tienen plata. Pero después no tienen problemas en pagarle una multa a la Conmebol porque salieron tarde en el entretiempo, porque el entrenador se quedó dando una indicación más y la Conmebol te va, y resulta que al final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana terminaron pagando, no sé, $80.000 de multa por salir tarde. ¿Sabes la tecnología que compras con $80.000? Y el impacto positivo que puede tener en un club que se trabaje o que las inferiores en el desarrollo de la formación de un futbolista o de las distintas generaciones, contar con información, todo eso termina impactando positivamente. Pero bueno, es un camino arduo que hay que hacer, y de convencer mucho, de estar, de explicar bien cuál es el sentido de eso. Y a mí otra cosa que también me parece divertida, y es que muchas veces cuando cae un preparador físico a un club o un analista de rendimiento y quieren comprar un software o algo, ni siquiera comprarlo porque son licencias. El dirigente le pregunta, bueno, ¿y con esto gano? ¿Me asegurás que gano partidos? Y yo creo que la respuesta es sí, porque en el peor de los casos, si ese domingo a vos te tocó perder, tenés por seguro que el que está en el otro vestuario está usando algo parecido a lo que usás vos. Entonces, la pregunta correcta es, ¿esto me permite ganar siempre? Y ahí la respuesta es no, porque no hay nada que te permita ganar siempre, o asegurarte que vas a ganar siempre. O sea, ningún deportista en la historia ganó siempre todo lo que jugó. Entonces, creo que hay que cambiar un poco, hay que explicar, hay que convencer, pero entiendo que muchas veces terminan siendo decisiones políticas las que mandan y parece mucho más productivo gastar esa plata en un préstamo de un jugador que a lo mejor en algo que me va a dar resultados dentro de 2 años o 3 años con suerte. Pero bueno, tenemos que comprender que esa es la realidad que pasa y que en ese sentido hace 4 o 5 años estábamos peor que ahora. Tocaste ahí al pasar el tema de inferiores. ¿Crees que el uso de datos puede tener por sobre todo un impacto muy importante en la formación de los jugadores y en el criterio y evaluaciones que se hacen para ver quiénes llegan o no a primera división? Muchas veces sucedió que sí, queden libres chicos que después van a otro club y después terminan o volviendo, o bueno, pero ¿crees que particularmente en inferiores puede tener un uso muy significativo? Sí, yo creo que sí, que puede tener un uso muy, muy significativo en muchos aspectos. Primero partamos de la base que aquellos que trabajan con jugadores de inferiores de clubes ven, no ellos, pero sí aquellos ojeadores y aquellos que se encargan de scouting pueden llegar a ver miles y miles de futbolistas por año, entre jugadores que se vienen a probar, jugadores que van a ver a otros lados, con lo cual siempre puede haber alguno que se te escape. A todos los clubes alguna vez se les escapó a alguien en ese sentido, porque bueno, vos no podés garantizar que, salvo aquellos que son excepcionales,
si un jugador a los 12, 13, 14 años va a hacer lo que esperás a los 18, 19. Eso no puede garantizar nadie tampoco. Pero por otro lado, en todo lo que tenga que ver con la preparación, la formación, el uso de los GPS sirve mucho para tener el recorrido histórico de un jugador, para tener su huella digital durante muchos años que bueno, cuando un entrenador de reserva o de primera reciba a un futbolista a los 19, a los 20, si es que no lo vendieron antes, bueno, aquel profesional que lo reciba va a saber, bueno, va a tener su historial de lesiones, va a tener sus datos de cómo viene trabajando físicamente. Está demostrado que con el rendimiento físico de un deportista a los 14, 15 años, vos podés empezar a pensarlo como un reemplazo de otro jugador que ya está en primera. No porque un chico de 15 años pueda correr a alta intensidad como corre un tipo de 25, pero sí decís, bueno, por lo menos en su categoría, este es el que está en los parámetros más altos, y el día de mañana puede ser un símil Brania, un símil Mascherano, lo que fuera. Entonces, bueno, para eso sirve. Y también está demostrado, porque no podemos desconocer que los clubes de fútbol argentinos tienen un perfil exportador, que los clubes de afuera pagan más a jugadores con datos que sin datos. O sea, nosotros no somos todavía conscientes de que un club, si recibe de un jugador de 17, 18 años, todo su historial estadístico, todo su historial de partidos que jugó, de lesiones, de cómo rinde en el campo de juego, ese futbolista va a valer más, porque el que lo compra va a tener más información y los clubes compradores necesitan de esa información. Entonces, me parece que ahí se arma toda una cadena que por una cosa o por otra le sigue siendo favorable al club si usa datos desde las inferiores. Pero también tenemos que reconocer que todavía hay tecnología que es cara, más allá que con el paso del tiempo la tecnología tiende a abaratarse en todo sentido. Hay tecnología que es cara y bueno, no todos están en condiciones de poder implementarla para chicos de 14, 15 años. Yo te hago la última mía, relativa también al juego. Hoy hablabas, ¿no? Y sabemos la diferencia del fútbol con respecto a otro tipo de deportes con más goleo, se juega con la mano, etcétera. El tema del tiempo que lo marca. ¿Cómo te imaginás vos el fútbol en particular con la aparición de esto de los datos, pero cada vez más en tiempo real? Y que hoy pareciera que el fútbol, el único momento donde se prepara sigilosamente algo son en las pelotas paradas, ¿no? Pareciera que es el único momento donde se puede hacer una estrategia muy puntual. Si vos crees que con el arribo de los datos en tiempo real puede pasar con el tiempo, ¿no? En 10, 15, 20 años nos podemos imaginar un juego más de momentos, de cosas un poco más preestablecidas de acuerdo a esos datos y a una especie de utilización de varios partidos en el mismo partido, ¿no? La verdad que es un desafío lindo el que me planteás, porque nunca lo pensé en esos términos. Yo creo que incluso ahora vemos cada vez más un fútbol de momentos. Y creo que hay otro factor que puede llegar a palmar con eso y a contribuir, y es si alguna vez el fútbol va hacia ser un deporte más de tiempo neto, que me parece que es la otra carencia que tiene. Nosotros, es muy curioso, porque nosotros protestamos contra el tiempo que pierde en el VAR, pero si empezamos a sumar todo el tiempo que se pierde en las situaciones no solamente de protestas y de las manías de los futbolistas argentinos, sino en la ceremonia de patear un tiro libre, de patear un córner o incluso en los cambios. Bueno, la verdad que contra la dinámica que nosotros creemos que tiene, el deporte es un juego bastante pausado.
pero a veces está cada vez más demostrado que la planificación de jugadas y el otro día, no sé dónde leía que el 30% de los goles viene de situaciones de pelota parada, con lo cual vos podés llegar a plasmar algo a partir de que el juego está detenido. Y la verdad que podría haber una tendencia hacia eso. No tengo claro si me gustaría o no, pero la verdad que las cosas fluyen más allá de los gustos, ¿no? O las cosas van independientemente de los gustos, pero yo creo que podríamos tener un fútbol así, ¿no? Pero me parece que el fútbol, antes que eso, tiene que ir hacia algún tipo de... No alcanza con el tiempo agregado cuando termina el primer tiempo o el segundo. Yo pararía el reloj, realmente, porque tenemos partidos que de tiempo neto, el promedio de las ligas europeas anda en algunos casos llegando a los 60 minutos en la Premier League, 58, 59 minutos. En el fútbol argentino, con suerte, a veces pasamos los 50, 52 minutos. Esa diferencia de 5 minutos, de entre 5 y 7 minutos, es la diferencia que hay entre el rendimiento físico de uno y otro jugador. Esos 5 minutos de tiempo neto que se juegan en algunos lugares sí, en otros no, marca la diferencia de cuán preparado está un jugador físicamente y cuán intenso puede llegar a ser un equipo de fútbol acá o comparado con otro de allá. Bueno, Marcelo, la última, agradeciéndote enormemente el espacio, la verdad, un gusto escucharte. Quedaría ahora, pero digo, ya saliéndonos un poco del fútbol y teniendo en cuenta que, bueno, un poco Innova en estudiantes surgió a partir de esta idea, ¿no? De generar como un sincretismo, ¿no? En educación, deporte, tecnología, bueno, y ver también de alguna manera cómo eso puede llegar a impactar en la comunidad, teniendo en cuenta, como decías hoy, ¿no? Los clubes acá en Argentina no son de dueños, sino que son de los socios y tienen la obligación de alguna manera de volcar todo ese conocimiento que Innova está tratando de generar dentro del club. Me agarro de una frase tuya, como para que vos la expliques cortito, y dejame, porque de alguna manera cierra todo esto, donde vos decías que a nosotros nos parecía interesante porque nosotros al principio debatíamos, la gente piensa que innovación es que va a llegar un cohete a la mitad de la cancha, y digo, ¿cómo romper? Y leyendo una nota tuya vos decís, pero innovación no es únicamente tecnología, innovación es tener una idea y empujarla y tratar de que eso se concrete. Y vos hablabas de que innovación tiene que ver con cómo un club maneja sus redes sociales, con cómo un club comunica las cosas. Bueno, estudiante en este sentido en la educación, nada, que por ahí nos cuentes esto, ¿no? De por qué innovar o cómo hacer para romper por ahí la idea de que innovación tiene que ver exclusivamente con lo tecnológico, cómo pelear o cómo lo pensás vos. A mí la verdad que me atrajo mucho esta definición que dije. Y lo que pasa que, claro, como innovación viene siempre ligado a tecnología, a la innovación tecnológica, que evidentemente estamos en un momento, no ahora, desde hace varios años, donde los cambios llegan de la mano de la tecnología, pero innovación en realidad pasa por buscar nuevos enfoques a lo que hicimos siempre. También son palabras que suenan... que resuenan mucho, ¿no? Ser creativo, bueno, es que hay nuevos desafíos, hay nuevas maneras. Ahora, un club de fútbol, cualquier club de fútbol tiene la posibilidad primero de seguir siendo de interés principal para los que viven cerca, pero después, no sé, podés ser la segunda camiseta de alguien que vive en Alemania, que vive en Bélgica, en Guatemala o en China. Entonces, bueno, eso requiere bueno, a ver, no tenemos recursos, ¿cómo podemos hacer para que nos conozcan, para vincularnos? Y bueno, a lo mejor podés pensar alguna estrategia que no te signifique gastar mucho dinero, pero ser creativo en hacer alguna campaña para, no sé, trabajar la marca del club o el perfil de un club en otro mercado. Bueno, sí, la tecnología te va a ayudar mucho, vas a poder hacer cosas que antes no
no hacías. Pero bueno, los clubes de fútbol son conocidos a nivel internacional por lo menos hace 50 años, 60 años. Y ahora Dallas del mundo siempre queda más cerca y se puede pensar algunas estrategias o tener algunos planes. Y por el otro lado está pasando algo que no pasaba antes, y es que a lo mejor las nuevas generaciones a las que vos creías que las tenías para siempre y que total viven a 10, 15 cuadras de la cancha y no hay que hacer, resulta que no, que tienen otros intereses ahora, que ya no es que no quieran a la camiseta del club, pero a lo mejor en el momento que se juega el partido prefieren estar en una partida de Fortnite con sus amigos, y bueno, y ahí está la manera de trabajar de otro modo. Entonces yo entiendo esto de innovación con ser creativo y con tratar de descubrir dónde hay una necesidad o un desafío nuevo y cómo lo vas a abordar. Esa para mí es la innovación. Entonces, está bien, probablemente las nuevas generaciones no se fascinen por los 90 minutos de fútbol, bueno, pero no porque esté hablando con ustedes, pero Estudiantes les da otra opción, les da otra posibilidad de acercarse al club, con cosas que les interesan, con cosas que ellos hacen, para aprender. Y me parece que un poco los clubes van a terminar siendo eso en ese sentido. Van a tener una oferta, no en el sentido comercial, pero van a tener una oferta para el hincha que tiene más de 60 años, otra para el que tiene entre 35 y 50, y otra para el que tiene de 25 para abajo. Y bueno, y ahí por ahí pasar es otra definición de innovación. Antes el mensaje desde el fútbol era uno solo para todos, y bueno, ahora hay que tener diferentes mensajes. Buenísimo, me tomo el atrevimiento, de cerrar un poco la charla, tomando tu definición de que no hay tecnología que valga sin una idea. Es un poco eso, o sea, para poder utilizar bien, como decía hoy Juan Pablo, una tecnología que se use con calidad, primero tiene que haber una idea adelante. Así que bueno, nada, Marcelo, te agradecemos. Estaría bueno hacer charla 3, 4, 5 partes, pero bueno, nada, por el momento agradecerte enormemente este espacio, que la verdad que a nosotros nos sirve, o sea, va a ayudar mucho para que la gente de Estudiantes en primera instancia, después todos los que quieran acceder a nuestro canal de YouTube puedan tener contacto, pero bueno, uno se encuentra en estos casos porque no es que está buscando que el mensaje le llegue a los demás, sino que nosotros también aprendemos mucho escuchándolos a ustedes. Así que un placer enorme haber contado con ustedes. Bueno, gracias por la invitación. Fue un gusto poder haber conversado sobre estos temas que a mí la verdad me gustan, me apasionan, y poder encontrar ese rebote del otro lado para mí también tiene mucha satisfacción. Bueno, lo felicito por todo lo que están haciendo, y bueno, pueden contar cuando quieran. Muchas gracias, Marcelo. Abrazo. Chao, chao. Abrazo grande.